en soledad y con más dolores de cabeza. La experiencia de la vida cristiana es una experiencia donde el hombre tiene y la mujer tiene que usar no solamente el corazón, sino tiene que usar también la mente. Por eso en las Sagradas Escrituras el gran desafío de buscar a Dios lo dice con perfecta claridad, que a Dios hay que buscarlo con todo el corazón, pero también hay que buscarlo ¿qué? Con toda nuestra mente. A Dios hay que buscarlo con todo el espíritu, con todo nuestro espíritu, pero también hay que buscarlo con toda nuestra alma. A Dios hay que buscarlo con todas nuestras emociones, pero también hay que buscarlo con toda nuestra capacidad racional. Porque a fin de cuentas, si dependemos solo de las emociones, caemos en la trampa del sentir, del sentimiento. Y si caemos en la trampa del sentimiento, observe bien que la soledad está definida en términos de sensaciones, en términos de percepción y en términos de sentimiento. Y si la soledad está definida en términos de sensaciones, en términos de percepción y en términos de sentimiento, si la vida suya en volumen es emocional, pues un sentimiento neutralizará ¿qué? Otro sentimiento. Claro que cuando perdemos a un ser querido podemos vivir una experiencia de soledad. Ayer fue 29. Ayer me mantuvo la mente ocupada en el pensamiento de aquella fatídica mañana hace 7 años atrás, cuando a eso de la 1 de la mañana mi mamá me llamó, desesperada porque no podía respirar, y unos minutos después partía a la eternidad en mis manos. Ayer me embargó ese pensamiento todo el día, porque no habrá un 29 de mayo en mi vida que no traiga a mi mente, que no traiga a mi corazón ese recuerdo. Siempre que venga un 29 de mayo, yo recordaré ese día. Ahora, ¿cómo lo voy a recordar? ¿Tirado en el piso? ¿Amargándome en el dolor? ¿Cómo lo voy a recordar? ¿Bebiéndome un brebaje de sentimientos y de llantos y de lágrimas? ¿Cómo lo voy a recordar? Buscando entonces incentivar las emociones y los sentimientos para sentirme el ser más arrastrado. No. ¿Sabe cómo lo voy a recordar? Lo voy a recordar como cristiano. Lo voy a recordar racionalizando en una dimensión espiritual lo que la Biblia enseña con respecto a los que parten de esta tierra para salir de aquí a la eternidad. Lo voy a recordar partiendo de una premisa clara. Mi mamá no se murió. Mi mamá cerró sus ojos aquí para abrirlos ante la presencia del Señor. Y desde luego, óigame, me hice vegetariano porque como ella no había quien hiciera un arroz con pollo. Me hice vegetariano porque como ella no había quien hiciera un arroz con bacalao, de un bacalao guisado. Desde luego, no, para mí no había nadie que lo hiciera mejor que ella. Oiga, pero yo no voy a vivir la vida arrastrándome en el dolor y en el sufrimiento, sabiendo que en la dimensión de mi fe yo tengo respuestas para decirle al sentimiento, como el salmista le dijo al alma: alma mía, todavía hay tiempo para adorar a Dios, todavía hay tiempo para bendecir al Señor, y no hay momento para escapar al monte Gualá.
Esas herramientas yo las tengo que tener como creyente. Yo las tengo que tener como hombre que sirve al Señor. Y usted y yo debemos tenerla en la experiencia de nuestra fe. Usted y yo necesitamos enriquecernos del planteamiento de las Sagradas Escrituras, porque tú y yo no vamos a evitar jamás que vengan sensaciones y que vengan sentimientos a nuestra vida que pretendan abrumarnos, que pretendan entristecernos. Pero tú y yo necesitamos entender que en la palabra de Dios tenemos un refugio extraordinario, que no simplemente manipula nuestras emociones, sino que nos afirma en la dimensión de nuestra fe y de nuestra convicción de vida cristiana. Si observamos bien, la soledad está definida en términos de sensación, en términos de percepción, en términos de sentimientos. Y no negamos que el hecho real de la soledad pueda afectar la vida de nosotros como creyentes. Pero nuestra postura de fe tiene que afirmar convicción en el destino final de aquellos que en un momento nos provocan soledad, ya sea por muerte, como el ejemplo que acabo de darle, o ya sea por separación. Mire, yo era un niño de algunos 6, 7 años cuando trajeron a Puerto Rico a un ex sacerdote católico que había sido transformado en una experiencia de fe evangélica. Y este sacerdote católico decía que cuando él llegó a aquella provincia en España para ejercer sus oficios sacerdotales, le hablaron de un hombre que era una escoria, de un hombre que era un problema, de un hombre que era una cosa anormal en medio de aquella zona. Y todo lo que se decía de él, todos los adjetivos que se utilizaban de él, procedían por una sola razón, porque era evangélico. Y desde luego, tan pronto la gente de la comunidad le habló del hombre, él afirmó que a ese hombre había que mantenerlo separado de la comunidad. Pero un día él tuvo una situación, y el único que pudo asistirle en su situación fue aquel hombre. Y desde luego el hombre lo invitó a su casa, lo introdujo en su casa, mientras una lluvia torrencial pasaba. Y luego de introducirlo en su casa, le ofreció comida. Y el sacerdote comió en la casa de él. Yo era un niño, 6, 7 años. Yo recuerdo vívidamente el testimonio. Creo que si ese hombre estuviera aquí, lo pudiera identificar porque me parece verlo. Y desde luego él empezó a relatar cómo vio los modales de aquel hombre. Decía, oye, pero a mí me dijeron que este hombre era un huraño, que este hombre era un ermitaño, que este hombre era un hombre de esta gente que son, pero este hombre es un hombre cortés, es un hombre amable. Comenzó a conversar con él y el hombre le respondía asertivamente a cada planteamiento que él hacía. Y finalmente, cuando terminó la conversación y este creyente lo llevó hasta su parroquia, le acordaron volverse a encontrar, y posteriormente fueron muchos los encuentros hasta que finalmente el sacerdote decidió hacerse evangélico.